Buenas noches, bienvenidos a Todos Somos 132 por Rompeviento TV. Esta noche vamos a abordar el tema de las recomendaciones que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal respecto a los sucesos del 1 de diciembre. No se vayan. Buenas noches, estamos en Todos Somos 132 por Rompeviento TV. Ante los sucesos que ocurrieron el 1 de diciembre, como fueron pues las detenciones arbitrarias y todas las violaciones a derechos humanos que ocurrieron ese día, no solo será recordado por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, sino también por la ineficacia de las autoridades en la manera en cómo actuaron en ese momento. Ante todo este suceso, pues el 10 de abril la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó una serie de recomendaciones a ciertas instituciones respecto a todos estos sucesos, y para hablarnos sobre el tema nos acompañan el día de hoy Celso Alvarado del COJUD. Sí. Bienvenido. Gracias. Jesús Robles, Defensor de Derechos Humanos, miembro de la Liga del 1 de diciembre. Hola. Bienvenido. Y también nos acompaña Antonio Garibay, que es visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias. Bienvenidos. Me gustaría que nos empezaran a hablar un poco, yo creo que esta pregunta era como también muy dirigida a ti, Jesús, que estuviste muy involucrado en todo el proceso de defensa de los detenidos. Nos hablaron un poco sobre el contexto, porque estas recomendaciones surgen a partir de que se detectaron violaciones, arbitrariedades, entonces un poco sobre el contexto del 1 de diciembre y, cómo es que actúan las autoridades. Así es, como sabemos, el contexto postelectoral es un contexto de una gran participación cívica, un cuestionamiento de un proceso electoral bastante viciado, con instituciones que dictaron resoluciones formales, pero que no lograron convencer a buena parte de la sociedad, ¿no? Este contexto también se vio marcado por un clima creciente de criminalización de la protesta, en el sentido que la gente, como muchas veces se dice en México, quería que quienes estaban protestando y cuestionando esta elección dieran la vuelta, ¿no? Dieran la vuelta a la hoja, cuando verdaderamente habían lastimado a amplios sectores de la sociedad. Empiezan algunos hechos de violencia graves en Tijuana, en Ensenada. Recordaremos el caso del grupo 132 allá, que fue reprimido y fueron seguidos, hostigados, el caso de Lev Jiménez, en Jalapa, con la toma del Palacio Municipal, en Puebla, cuando desnudaron a varias jóvenes en una estación de policía. Recordemos también Nayarit, y todos esos son sucesos que, cuando se instala el cerco en el Congreso, son como el preámbulo para un día difícil, un día muy, muy difícil, que fue el día 1 de diciembre. Pero quiero señalar que muchas de estas actuaciones de las autoridades fueron totalmente contrarias a la Constitución, desde reprimir a los jóvenes en Ensenada hasta desnudar a las jóvenes en Puebla, pasando por la instalación de un cerco que no tuvo en ningún momento un fundamento jurídico. Es decir, quien se apartó de la Constitución, quien se apartó de la ley, fueron las autoridades de todo tipo, y quien permanecía hasta ese momento en el marco de la Constitución y en un ejercicio fuerte de los derechos, un ejercicio con convicción, era la ciudadanía. Marchaba en las calles, lo hacía de manera pacífica, y quien se apartó, pues repito, fue la autoridad. Y este es un poco el contexto que yo normalmente atribuyo a este día, ¿no? Okay. Sí, y para ti, Antonio, que trabajaste junto con la comisión dentro de todo el proceso de investigación para realizar las recomendaciones, ¿nos podrías hablar un poco, cuáles fueron como las irregularidades que se detectaron para empezar a realizar estas recomendaciones? Claro, a ver, sucede
el día 1 de diciembre, a través de los medios de comunicación, la comisión nos empezamos a percatar de toda la serie de sucesos que estaban en ese momento sucediendo en el primer cuadro de la Ciudad de México. A partir de ahí tenemos conocimiento de las detenciones, y de detenciones que poco a poco se fue por las notas que daban los medios, que fueron haciendo a que eran más y más. Como medida nosotros de prevención, de manera oficiosa lo que hicimos fue constituirnos en la agencia del Ministerio Público, primero para saber las causas de la detención, segundo para pedir a la autoridad que se le respetaran todas las garantías de debido proceso a las personas que estaban detenidas. Desde ese momento, la comisión empieza a darse cuenta de una serie de irregularidades que se van presentando en ese momento ante la agencia ministerial, pero a su vez empezamos a recabar una serie de testimonios que nos van dando ciertas luces sobre la arbitrariedad que pudo haber sucedido en el momento en que se ejecutan las detenciones. A partir de ahí lo que hace la comisión es empezar un trabajo de manera formal, instaurar una investigación a la cual se acumularon 15 quejas más que se interpusieron por familiares, incluso por algunos de los propios agraviados, como el caso de Marcos Uriel, que después de los hechos, ese mismo día acude a la comisión a interponer la queja, y empezamos a darle seguimiento. Y en ese seguimiento que hicimos, establecimos las hipótesis. Primero, ¿qué es lo que queríamos saber? Teníamos que analizar el contexto de dónde habían sucedido esas detenciones, que habían derivado en investigaciones criminales y de ahí su posterior consignación. Pero debíamos ver si ese contexto policial estuvo o no apegado a la Constitución y precisamente pues, al respeto de los derechos humanos. Y segundo, verificar si las detenciones de nuestras personas que teníamos identificadas como víctimas habían sido apegadas a los estándares de protección de derechos humanos. Y bueno, a raíz de ahí empezamos a solicitar toda la información a la Secretaría de Seguridad Pública, las radiocomunicaciones, las cámaras de todo el recorrido que hizo los movimientos del contingente que se desplazaba. Los testimonios fueron fundamentales para nosotros, todas las documentales de bitácoras de radio, de partes informativos, la Orden General de Operaciones, ¿no? Que era nuestro documento del cual debíamos de partir para saber lo que había pasado. Y bueno, es así como llegamos a las conclusiones que emitimos en la Recomendación 7 del 2013. Efectivamente, fue un operativo que tenía 3 ejes, según la Orden General de Operaciones. La primordial, ¿cuál era? Y así lo decimos: proteger las instalaciones estratégicas. Instalaciones estratégicas en las que iba a estar el presidente constitucional en actos protocolarios, y la finalidad era impedir efectivamente el paso de manifestaciones que lo hacían de manera pacífica y legítima. Las detenciones, tal como lo estamos diciendo, fueron de los 99 casos, 97 fueron puestos a disposición. Estos 97 casos que llegaron al sistema de justicia fueron ilegales. ¿Y por qué lo decimos? Porque no hubo una causa material. A ninguno de los 97 se les detuvo, como lo argumentó la autoridad, en cuestiones de flagrancia. A ninguno, a ninguna. Tuvieron las compañeras, y la serie de violaciones que se dieron posteriores a la detención. Nunca se les informó por qué los detuvieron. Hay quienes ni siquiera sabían que estaban detenidos. Segunda, duraron en el traslado y las puestas a disposición, pues logramos acreditar hasta 5 horas. La distancia que uno toma de donde sucedieron los hechos a donde está la Agencia 50, en un tema complejo, media hora, 1 hora haces en el traslado. Y todas las situaciones relacionadas con el derecho a la integridad de las personas. Y algo fundamental acá,
las instituciones de justicia no funcionaron, no funcionó el control judicial. Es lo que estamos diciendo. La jueza no se apegó a los estándares y a las obligaciones que ahora tiene, conforme a la reforma de junio del 2011, de verificar que esas detenciones fueran apegadas a la Constitución. Pero más allá, atendiendo el principio pro persona, lo que nosotros estamos argumentando y que también es obligación ya de las autoridades, debió haberlo hecho en términos de la Convención Americana, que es el estándar más amplio y más protector. Y toda la serie de jurisprudencia que la propia Corte ha desarrollado al respecto para poder verificar. No fue así. Ella entra de lleno, califica de la misma manera que lo hace el MP, y se entra a ratificar y calificar de legal la detención y a iniciar la preinstrucción a los 69 compañeros y compañeras que estuvieron ahí. Eso es lo que pudimos ver. Pero ¿qué nos deja además un grave problema en la policía de la Ciudad de México? Un grave problema que la comisión en una serie de recomendaciones ha venido haciendo, ha venido pidiendo la capacitación, la profesionalización, que bueno, no puede ser de manera segmentada, tiene que ser un proceso integral, tiene que ser un proceso que venga desde la propia corporación hacia afuera, tiene que tener la mirada de la sociedad, tiene que tener la mirada de todos los actores que conforman un Estado democrático. Y a ver, no es algo nuevo, es algo que en el propio programa de derechos humanos está contemplado y así lo señalamos. Es un compromiso que el gobierno asumió y que no ha cumplido. Exacto. Por ahí es que pedimos nosotros la reforma democrática de la policía y derivado de ahí, pues el protocolo de control de multitudes no cumple estándares de protección de derechos humanos y así lo decimos. No es un instrumento, que ayude a la protección de las personas que van a manifestarse. Es un instrumento que da reacción a la policía y desde luego fuera de toda táctica y técnica policial en un marco de seguridad ciudadana, que es a lo que debemos de aspirar. Sí, de hecho, bueno, me gustaría igual que hablaran sobre este tema que pues, es muy relevante y que además hace mención en las recomendaciones sobre este protocolo, pues regresando del corte. Claro. Vamos a un video y regresamos. Alejandro Lugo Morán, de acuerdo con la acusación formal presentada por la policía, fue detenido en las calles de Juárez y Valderas a las 13 horas, en el momento en que junto con un grupo de personas agredían un camión de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Como se observa, su detención no fue en las circunstancias denunciadas por la autoridad, sino que fue detenido en un estacionamiento ubicado en las calles de Ignacio Ramírez y Antonio Caso de la colonia Tabacalera, de donde fue sacado coactivamente y sometido a diversos golpes al momento en que era rodeado por un grupo de policías. En estos términos, se advierte que no fue detenido en flagrancia, como lo argumentan las autoridades policiales. Cámara, por favor, ve al estacionamiento. Oye, cámara.
estaba yo en el estacionamiento, llegó la policía a golpearme, jaloneó a mi novia está ahorita arrestada, se llama Berenice Fernández, no quiero que le vayan a hacer nada, la jalonearon y como metí a defenderla me golpearon como entre 20 personas, son unos cobardes, o sea, yo estaba aquí, estuve refugiado en el estacionamiento, golpearon al empleado del estacionamiento, estas gentes son represores, y tienen a mi novia arraigada. ¿Cómo se llama tu novia? Mi novia se llama Berenice Fernández. Nos regresamos a Todos Somos 132. Bueno, continuando con el tema de las detenciones arbitrarias y de las recomendaciones, bueno, también me gustaría saber el posicionamiento que tiene el COJUT respecto a las recomendaciones y a todos los procesos del 1 de diciembre. Claro que sí, pues mira, básicamente lo que consideramos importante, lo más importante de esta recomendación es que se hace visible una vez más, ya todos sabemos, la flagrante y constante ilegalidad con la que se conducen los cuerpos policíacos del DF a la hora de hacer uso de la fuerza pública. A pesar de que ya existe esta ley que reglamenta el uso de la fuerza de los cuerpos policíacos del Distrito Federal, como se dijo en el otro programa sobre el protocolo de control de multitudes, es letra muerta. O sea, aquí es evidente la falla estructural de la Policía del Distrito Federal a la hora de su actuación. Pero, y también eso hay que aplaudirlo, es un reconocimiento, esta recomendación, un reconocimiento por parte del Estado, a fin de cuentas la Comisión es un órgano del Estado, un reconocimiento oficial de que de verdad se actuó mal. Y que quienes causaron el desorden, el caos que reinó durante el 1 de diciembre, fueron aquellos quienes, en teoría, deben ser los guardianes de la paz pública. Junto con otras organizaciones de derechos humanos, el pasado viernes, si mal no recuerdo, jueves, dimos una conferencia de prensa, bueno, no fuimos parte del panel, pero firmamos la petición, la carta, en la que instamos a los órganos del Gobierno del Distrito Federal a aceptar la recomendación 07-2013 pues, vuelvo a esto, para hacer más visible y patente y que se trate de arreglar la ilegalidad con la que se conducen, no solamente la Secretaría de Seguridad Pública, sino también la Procuraduría, Secretaría de Gobernación, etcétera, etcétera. Okay. Y bueno, también como estábamos hablando antes del corte, en estas recomendaciones se hace referencia al protocolo de control de multitudes. ¿Nos podrías hablar un poco, Jesús, sobre qué consiste este protocolo? Sí, yo quiero decir, para llegar a ese punto que planteas, para la historia de las luchas en México, tenemos que tener claro que hubo una decisión de reprimir, de usar a la policía contra manifestantes pacíficos. Esto es importante porque, así como en nuestra Constitución establece con toda claridad que no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto presentar una protesta mientras ésta sea pacífica, y es claro que también hay en la misma Constitución la atribución para la policía de guardar el orden, pero el orden público no es la paz de los sepulcros de Kant. El orden público es una ciudad viva. La misma Comisión Interamericana ha dicho reiteradamente que el orden público es precisamente el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, si están estas dos, vamos a decir, por un lado un derecho fundamental y el otro una atribución, vemos cómo paulatinamente se ha invertido este proceso. ¿A qué me refiero? La policía parece que solo cuida a la élite gobernante de este país. Muy conocido el caso de Quintana Roo, ¿no? Donde más del 80% de la policía está al servicio de escolta, es escolta de alguno de los gobernantes, ¿no? De sus familiares. Es decir, se vuelve, en lugar de una policía para la democracia, se vuelve una policía para quienes están en el poder. Y se usa directamente contra quienes estaban en ese momento ejerciendo un derecho constitucional. Y además, ¿qué es lo peor? Para que la gente que pueda ver este programa y que sea comerciante y que diga, oye, pero también hubo
gente que estaba en actitud violenta. Bueno, hay que decir con mucha claridad que la policía, en la buena investigación que realizaron en la Comisión de Derechos Humanos, detectaron como 40 minutos antes que empezaran los destrozos más conocidos, que son estos que sucedieron en Avenida Juárez, la policía pudo prever y pudo poner, como comúnmente se ponen, vallas de granaderos para evitar esto. Y no lo hizo. No lo hizo porque estaba ocupada en detener a inocentes. Concluyo con lo del protocolo. El protocolo es una normativa muy grave. Primero porque no está, o sea, un protocolo que es una directiva del Secretario de Seguridad Pública, podría regular la conducta de sus, vamos a decir, sus subordinados. Pero lo que hace es regular la libertad. Es decir, se pone a regular algo que le compete al Congreso Federal, al Congreso de la Unión y al Legislativo Permanente, que son también los Congresos de los Estados. Es decir, regula la libertad de reunión y de manifestación. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque un secretario de Seguridad Pública se pone a delimitar qué va a hacer o no. Y además no esconden su objetivo, lo dice claramente. El objetivo de este protocolo es vigilar y conducir una manifestación. O sea, bueno, que no les queda claro que es un derecho y que si yo, por supuesto, deseo hacer una manifestación en un sentido el que yo planeo y es legalmente válido, ¿por qué van a conducirme? Entonces, como recordé cuando leía eso, recordaba a Foucault, ¿no? Vigilar y castigar, ¿no? Tal cual. Entonces, es muy grave y el silencio actualmente también es muy grave. Yo creo que tampoco, o sea, se limita a una invasión a la esfera legislativa, este protocolo, sino también a la esfera judicial, porque de alguna forma encontramos una ponderación a priori. Sí, así es. Anteponiendo el derecho del tránsito, digamos, o a la propiedad. O la propiedad, sí. Al derecho a la protesta y a la manifestación. Así es. También, o sea, doblemente invasión de esfera, claro, de un órgano del Estado que no le compete. Es más, que está subordinado al representante, en este caso jefe de gobierno, del Ejecutivo. Sí, y muy rápido nomás digo que, por supuesto que debe haber protestas pacíficas, ¿no? Por supuesto que, razonablemente no vamos a llamar a que se pueda, ¿no?, a violentar la propiedad o se puedan violentar otras personas. Creo que nadie lo está haciendo. Lo importante es decir que lo que están buscando es todo lo contrario. Lo que están buscando es controlar a la sociedad, ¿no? Porque además, estas cámaras que pusieron por toda la ciudad, que nos han costado mucho dinero, sucede que la más importante, que era Avenida Juárez y Valderas, pues no funcionó ese día. Recordarán muchos en redes sociales cómo estuve, perdón por la palabra, estuve jodiendo todos los días para que Mancera entregara eso y pues nunca contestó, y a la comisión le entregaron mucho material, hicieron una gran investigación, pero esa cámara... Esa cámara en específico, justo en el horario, aparece negro. Sí lo detectamos porque para nosotros era muy importante, como lo hicimos en la acusación de la Glorieta de Colón, ver si efectivamente los hechos de Juárez y Valderas a la 1 de la tarde, 12:45, el camión costero y la patrulla habían estado ahí, y no. Pedimos que nos informara la Secretaría qué había pasado, quién había operado, por qué. Lo que nos dijeron que fue una falla técnica. Pero bueno, lo que regresamos al punto de que pareciera que somos más seguros, que estamos más seguros, pero en realidad esos instrumentos van a ser siempre usados en nuestra contra. Es decir, igual estoy un poco exagerando, un poco radical, pero yo sí creo que cada instrumento tecnológico que le damos a las autoridades que no está adecuadamente controlado, regulado, va a ser usado en nuestra contra. Y ahora tienen helicópteros, no sé si han visto helicópteros, avioncitos no tripulados. Los drones. Y al rato se van a meter a nuestros patios, a nuestras ventanas, o sea, en fin. Por eso la propuesta de democratizar la policía, ¿no? Claro. La misma recomendación. Claro, y ¿por qué democratizar? Para atender a esto que muy bien señalaba Jesús, hacia llegar a alcanzar lo que es el concepto de seguridad ciudadana, ese derecho, lo que él dice, el orden público debe de ser donde tenga expresión legítima el ejercicio pleno de los derechos. Aquí hay una parte muy importante y que lo señalamos en la recomendación en relación a lo que señalan del protocolo. Efectivamente, un protocolo es un instrumento administrativo para aplicación exclusiva
exclusiva de los cuerpos de policía en este caso. No puede hacer ningún análisis sobre restricciones de derechos. La Corte Interamericana ha sido muy clara, debe de ser principio de reserva de ley, debe ser el Congreso bajo un proceso democrático, bla, bla, todo lo que sabemos, quien haga esas valoraciones de si puede o no haber ciertas afectaciones y en qué condiciones de los derechos, que hay algunos que no son absolutos, que eso lo sabemos. Así es. Entonces, es lo que le estamos diciendo, a ver, Secretaría, ni tú ni ninguna autoridad administrativa está llamada con un instrumento de este tipo a restringir derechos. Eso no te corresponde a ti. Además que es muy ambiguo, ¿no? O sea, no determina en qué momento podría ser un estado de agresividad en la que pudieran... O sea, lo deja mucho a la consideración. Lo dejamos, lo señalamos, hicimos una serie de observaciones donde le decimos, efectivamente, señalas procedimientos, los procedimientos son incompletos, no señalas qué le corresponde hacer y qué a cada quien dentro de una cadena de mando. Esto que está señalando, efectivamente, lo deja saber. El policía a pie es el que tendrá que valorar cuándo estás hablando de violencia o cuándo no. Entonces, yo quiero pensar, asumiendo lo que pasó el 1 de diciembre, pues por eso tuvimos la actuación y resultaría entonces justificado que los policías actuaran de la misma manera que actuaron. Porque el protocolo va directo a legitimar, o sea, a legitimar esa acción de cierta forma. O sea, si estamos poniendo un protocolo donde está de cierta forma diciendo, pues pueden usar tales armas contra los manifestantes. Se lo están permitiendo al policía. O sea, le están diciendo, tú puedes hacer, si te avientan una piedra, tú tómala y también aviéntala. Porque según el concepto del policía, ese es un acto que él califica de violencia. No olvidemos, a ver, hay principios constitucionales y que ha sido muy clara la ley para el uso de la fuerza, incluso la propia Constitución, en el artículo 21 constitucional, y que lo analizamos, cómo deben de actuar los cuerpos policiales. El artículo 1 también les da una gran pauta. De hecho, hasta hay un reglamento que regula cómo va a ser la fuerza policíaca, ¿no? Es una ley. La ley igual está en contradicción, ¿no? Exacto. Bueno, pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema regresando del corte. Vamos a un video. Obed Palagot acudió a manifestarse al centro de la Ciudad de México. Las causas por las que la policía argumenta su detención son del todo ajenas a su detención real. Según la policía, fue detenido en flagrancia al momento en que dañaba un camión de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las calles de Juárez y Valderas, cuando en realidad su detención se llevó a cabo en Eje Central y 5 de Mayo a las 13 horas con 51 minutos. ¡No nos vamos, suéltenlos! ¡No nos vamos, suéltenlos! ¡Nosotros lo sabemos! ¡Suéltenlos y nos... Suéltenlos, dijeron que los iban a soltar. Suéltenlos. Muchachos, dijo que los iban a soltar.
Social Norte y de Santa Marta, acusados del delito de ataques a la paz pública. Regresamos a Todos Somos 132. Estamos hablando sobre el tema de las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el caso del 1 de diciembre. Bueno, respecto a este panorama, ¿nos podrías hablar un poco también sobre, bueno, hacen las recomendaciones, pero cuál es la facultad que tiene la Comisión de Derechos Humanos para abordar este caso? Nuestro trabajo, nuestro mandato constitucional es precisamente la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito. En este marco y esta facultad investigadora es como llegamos y emitimos este documento recomendatorio, que por la propia disposición constitucional no son obligatorias. Entonces, es una desventaja que podemos señalar que tienen, porque está a facultad y a criterio de la autoridad a la que le dirigen saber si la acepta o no la acepta, las recomendaciones. Esta o cualquier otra que imita a alguno de los órganos constitucionales que investigan derechos humanos. Y bueno, ¿nos podrían hablar un poco sobre las recomendaciones de manera puntual? ¿Cuáles son los derechos que se violan? ¿A qué instituciones están dirigidas estas recomendaciones? Bueno, la recomendación abarcamos y la evidencia nos dio para llegar a la conclusión de violaciones al derecho a la seguridad ciudadana en el marco desde la forma en cómo se programó, organizó y ejecutó el operativo policial, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a la integridad física y el derecho a la manifestación y a la protesta. ¿Y del debido proceso? La libertad y asociado con el debido proceso, efectivamente, ahí lo señalamos como tal. En medidas de reparación, la Comisión del Distrito Federal lo que ha hecho es seguir los estándares que ha establecido la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y hablar de la gran variedad de formas de poder reparar de manera integral alguna violación, y es por ahí que en la recomendación gran parte de las medidas de reparación y por tanto puntos recomendatorios tiene que ver lo que se le denomina medidas de no repetición. Es decir, ¿qué es lo que la Comisión le está recomendando a las autoridades del Distrito Federal para que una situación semejante no vuelva a suceder? Pero más allá, ¿qué es lo que debe de hacer el gobierno para acompañar en este caso el trabajo policial que se acerque más al concepto que ya hablábamos de seguridad ciudadana? Por eso la gran recomendación que estamos haciendo a la Secretaría de Seguridad Pública es crear la Comisión para la Reforma Democrática de la Policía. Pero estamos diciéndole también en qué condiciones debe de crearse esta comisión. Debe de ser un organismo plural, donde todo el mundo tenga voz, donde se escuche a la sociedad civil, donde se escuche a la academia, donde se escuche a la gente especialista en el tema, donde se escuche, y aquí es muy importante, a la propia policía. Le estamos pidiendo, haz una actualización y de tus cuerpos policíacos rescata, haz un diagnóstico para que sean la base que sirva para construir un nuevo modelo de policía. Algo fundamental, necesitamos quien revise a la policía, pero desde fuera. Estamos pidiendo el auditor externo. Eso es importantísimo, eso es lo que le va a venir a dar este punto de que sea una policía democrática. Quien revise sucesos como los que ahora están pasando. A ver, de entrada les digo, las faltas policiales, nuestra estructura jurídica, pues nos lleva a que las investiga la propia policía.
son quienes la área de inspección policial lo hace y pasan al Consejo de Honor y Justicia. En términos también del debido proceso, la independencia, la imparcialidad, por eso estamos pidiendo el auditor. ¿Qué más estamos pidiendo? A la Secretaría la investigación en las estructuras que existen, de mandos superiores y operativos que estuvieron ese día y que pudieron haber tenido alguna participación. A ver, nuestra facultad no es particularizar conductas, eso no es nuestro mandato, por eso le estamos pidiendo a quien sí lo debe de hacer, que es la inspección policial, que lo haga. Pero aparte que estamos diciendo, las violaciones a derechos humanos que logró acreditar la comisión son constitutivas de delito, que están tipificadas como tales en el Código de Procedimientos Penales. Por tanto, estamos pidiéndole que sea la propia Secretaría quien formule las denuncias ante la Fiscalía para Servicios Públicos. Fundamental, tienen que hacer un acto de reconocimiento, de aceptación, responsabilidad y pedir una disculpa pública a las víctimas, a nuestras víctimas. La reparación integral, en los casos de integridad, atención médica, psicológica. ¿Por qué lo estamos mandando? Porque así está constituido o así se ha venido formando toda la jurisprudencia en la manera de reparar los daños. ¿Sí? Aquí hay algo espinoso, porque he estado revisando las recomendaciones que ha emitido la comisión, ahorita en 2003 llevan 7, les han rebotado, o sea, no han aceptado las autoridades ciertas recomendaciones que podríamos catalogar como análogas a esta, y en específico una con respecto a la tortura. El tema es... ¿Qué tan viable, o en su diagnóstico, es... ¿Qué tan viable es que se acepte esta recomendación? Porque es bastante, o sea, trae de fondo un cambio estructural mayor al ejercicio de la facultad policíaca y de la misma institución. A ver, por su propia naturaleza no son vinculatorias, sí, pero sí, aquí hay sí. algo importantísimo y que no debemos de olvidar. Las obligaciones generales que ya establece el artículo 1 constitucional. Perdón, es una obligación, la obligación de garantía de los derechos humanos implica la investigación, sanción y reparación de las violaciones a derechos humanos. La prevención, por supuesto. Entonces, a ver, en este marco yo creo que es un tema que tiene que ver con un compromiso del gobierno a efectivamente darle vigencia a lo que ahora en el artículo 1 constitucional está establecido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en términos legales? Si no la aceptan, la recomendación se pide una reconsideración donde se le vuelve a exhortar a las autoridades la conveniencia de que lo acepten. Y si no, la única facultad que tiene la comisión, el presidente, es solicitar a la Cámara, en este caso a la Asamblea Legislativa, que mande citar a los servidores públicos y que ante el pleno de la Asamblea, pues motiven y funden el por qué no. Yo creo que la gran fuerza de una recomendación es que las víctimas lo tomen como estandarte, como un documento, que la sociedad también tenga la posibilidad de poder exigirle al gobierno que lo acepte. A ver, no estamos pidiendo algo que no se haya ya insistido. Vuelvo a repetir, la reforma democrática de la policía es un trabajo que tuvo énfasis a partir de News Divine. La comisión hace a partir de ahí esta consulta de la policía que queremos, que incluso lo que le decimos, rescate ese trabajo y retómalo. Son las bases, a ver, ya está camino andado. Pues ahora lo que falta es tener la voluntad política para sentarte y empezar a echar a andar. Las bases ya están planteadas. Sí. Ya hay mucho trabajo hecho y este caso en particular nos viene a dar la pauta para poderlo hacer. A la Procuraduría, que le estamos pidiendo algo que es importantísimo en esta ciudad y en todo el país, el control de las detenciones, que se apeguen a los estándares establecidos en la Convención Interamericana, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que sobre el caso emitido la Corte Interamericana, porque son los ámbitos más protectores y porque están obligados a hacerlos en términos del control de convencionalidad, que incluso la Corte ya ha señalado que es obligatoria
para todos los jueces. La Corte Interamericana ya se ha ido más adelante y ha dicho que todas las autoridades están obligadas a hacerlo. Estamos pidiendo igual que se investigue, que se sancione a la Policía de Investigación, y algo fundamental, nosotros le estamos pidiendo a la Procuraduría que se desista del ejercicio de la acción penal. ¿En qué lo estamos basando? Pues en las propias violaciones que nos arrojó la documentación. Al tribunal, los jueces deben y tienen un papel fundamental en un Estado democrático de derecho. Son ellos quienes tutelan y quienes a su vez hacen cesar violaciones a derechos humanos, como debió haber pasado en este caso. La jueza tuvo, desde el momento que recibió el expediente judicial, ya había evidencia clara de que se trataba de detenciones ilegales. Incluso no debió de haber aplicado el tipo penal que le estaba imputando a las personas. Ahí nosotros como comisión no tenemos esa facultad de poder ver porque estaríamos invadiendo y hemos sido muy respetuosos, pero lo que sí le decimos, tú debes de apegarte al primero constitucional y haber hecho una revisión en términos de la causa material y formal de la detención. Y con base a eso, que no se apegaba, pues debiste haber emitido una resolución totalmente diferente a la que hiciste. ¿Qué le estamos diciendo al tribunal? Pues que ahora se les exija a los jueces que hagan este tipo de control, que, reitero, la propia Constitución lo manda. No es algo que la comisión esté encontrando el hilo negro, no, es un avance que trajo la reforma constitucional de junio de 2011. Y a la Secretaría de Gobierno, la implementación de protocolos. Los chavos fueron sometidos a revisiones que constituyeron tratos inhumanos, atentaron contra su dignidad y así lo decimos muy claro. Entonces modifica y cambia la forma de poder hacer las revisiones corporales a las personas y la sanción en todos los casos. Esa es la parte, si ustedes se dan cuenta, tratamos de contribuir en el sistema de justicia que se trate de llegar a lo que debemos o lo que debe aspirar un Estado democrático. Sí, y bueno, me gustaría igual que nos hablaras también sobre cómo estas recomendaciones inciden sobre ahorita el proceso legal que llevan a cabo los que fueron apenas liberados, pero igual sigue todo un proceso, pero creo que va a ser, después del corte. Entonces, vamos a un video y regresamos. Tenemos en México uno de los sistemas de medios más antidemocráticos del mundo. Mientras en algunas otras partes los medios públicos florecen, aquí en México las redes comunitarias son perseguidas, criminalizadas, excluidas y obstaculizadas. En la minuta de la reforma de telecomunicaciones que aprobó la Cámara de Diputados, no queda claro todavía cuál va a ser el papel de las radios comunitarias en esta nueva reforma, los subsidios a los que van a poder tener acceso, la forma de financiamiento. En definitiva, no son una prioridad y deberían de serlo porque para existir medios democráticos deben de ser respetadas y promovidas las radios y los medios comunitarios. El jueves pasado, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, respaldado por la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132, organizó un evento político a las afueras del Senado. Esta fue una radiobocina en lenguas originarias que sonaba hasta el Monumento a la Revolución. El punto de esto era exigir su inclusión en la discusión de la reforma en telecomunicaciones. A la par, dentro del Senado se estaban llevando a cabo una de las audiencias públicas, que en realidad no son tan públicas porque ni se están transmitiendo por el canal del Congreso, ni tampoco se le está permitiendo la entrada a toda la sociedad civil a estas discusiones, ni siquiera a escuchar. Pero bueno, el punto es que eventualmente salió el senador Javier Corral a mostrarles algunas modificaciones que pretenden impulsar él junto con algunos legisladores del PRD para que se defina más el punto de las radios comunitarias en esta reforma de Telecom, que se prevé aproximadamente que se apruebe el próximo jueves, dependiendo de los tiempos políticos y de todo lo que pueda suceder después. Pero lo más importante que creemos que debemos rescatar de esto es que debemos nosotros como sociedad civil, desde las escuelas de comunicación, desde las comunidades, desde los barrios, desde cualquier trinchera que podamos tener,
podamos organizar e impulsar las radios comunitarias y los medios públicos, los medios sociales, los medios que nos permitan a nosotros exponer, difundir, publicar, reproducir, comunicar todo tipo de información que realmente nos represente y que realmente comience a ganar espacios en los medios de comunicación, que podamos nosotros representar nuestras propias realidades y que podamos utilizarla como una herramienta para ejercer y exigir nuestros derechos. Regresamos a Todos Somos 132. Bueno, Jesús, ¿nos podrías hablar un poco igual sobre estas recomendaciones que se hacen? Y bueno, veía hace rato en el bloque anterior que tenías como muchas ganas igual de hablar respecto a lo que se estaba diciendo y opinar respecto a esas recomendaciones. Hablar, sí, muchas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la recomendación es importante porque consolida una investigación sobre esos días. Falta, por supuesto, y eso no es ámbito de la Constitución, y quizá ese detalle no lo sepamos, ¿no? De cuáles fueron las conversaciones, ¿no? Entre Marcelo Ebrard y Luis Rosales y Darío Chacón. Yo quiero decir que estos dos personajes, Luis Rosales y Darío Chacón, tienen una historia de agresión a la ciudad, ¿no? Han sido servidores públicos pues, por más de 30 años, y no curiosamente fueron formados en Tlaxcuaque por los tiempos del Negro Durazo, ¿no? Y habría que preguntarse si de verdad queremos como ciudad que sigan estando ahí, ¿no? Darío Chacón finalmente salió, pero salió, como sucede en México, para crecer. Quienes son responsables desde el punto de vista de sociedad civil de violaciones a derechos humanos se caen para arriba, ¿no? Lo mismo pasó en otros casos como Guardería ABC. En lugar de que la vergüenza política y que la demanda social haga que estas personas renuncien, Darío Chacón está en la Policía Federal ahora. Entonces, sobre Luis Rosales también hay que decir que está vinculado a todo el proceso del News Divine y es verdaderamente una persona sin de verdad las características necesarias para la función que tiene. Él diseña, según entiendo en la investigación de la comisión, la orden general, ¿no? O el plan, o algo así, ¿no? La orden general la suscribe Aún Mondragón. Mondragón. El 30 de noviembre, sí. Quien emite un oficio en alcance a la orden general es precisamente Luis Rosales como encargado del despacho de la Secretaría. Y él está al mando junto con Darío Chacón. Ellos son los responsables de un hecho que hay un artículo que escribí que decían, ¿están verdaderamente los culpables? En principio eso lo dice a los 4 días. Sí. Y ahí ya señalaba esta cuestión que logró fundamentar y documentar la comisión, de que hubo en un momento una orden por detener a gente inocente. Ellos estaban ahí, cerca del lugar, y dieron esa orden. Yo estoy casi seguro que una orden de detener a personas, ese número no puede sino darse con la autorización del entonces jefe de gobierno. Entonces, esa investigación es una muy buena investigación, hay que felicitar a la comisión. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con el profesor Cuy Kendall y los hechos de... Hay que aclarar de San Lázaro, que la comisión tiene facultades para analizar la actuación de las autoridades locales. Aquí lo que hay que empezar a pedir ya es qué es lo que sucede con la investigación de los hechos relacionados con la Policía Federal en San Lázaro, que son particularmente graves, ¿no? Que tienen prácticamente al borde de la muerte al profesor Cuy Kendall desde ese día, ¿no? Y que por el cual también Uriel perdió un ojo, ¿no? Entonces, ahí falta esa acción, y también yo creo que falta una reflexión general. Yo me gustaría ir concluyendo con algunas ideas, porque sí creo que vivimos un tiempo de regresión, en donde, por ejemplo, los meses posteriores, he recibido una cantidad de llamadas y de avisos de personas que han sido detenidas por pasear a su perro, por caminar junto con la bici en el centro histórico, por repartir volantes,
ninguna de las cuales son ilegales, sino todo lo contrario, son ejercicio de la ciudadanía plena, y creo pues que estas detenciones se dan en un marco de una decisión de simplemente ir controlando algo que antes era libre, ¿no? Y que por supuesto esa acción es una acción contra la Constitución. El silencio de Miguel Mancera sobre la recomendación, aunque tiene algunos días más, es significativo. Ya algunos, creo que el secretario de Seguridad Pública, alguien más, dijo, la vamos a atender, ¿no? Y los medios que se van con la finta dicen, no, pues ya, órale, sí, les van a hacer caso. No, señor, porque en la letra chiquita pues la vamos a revisar, ¿no? Entonces quiere decir, ¿no?, esta cultura del eufemismo político en México que hay que desterrar. Mancera debe cumplir, y debe cumplir no solo porque es lo correcto, sino ya hay mediciones muy concretas de que la ciudadanía nos tiene la mejor opinión, y creo que él debe de entender que esta ciudad es una ciudad que lucha por sus derechos, y que si él sigue por el camino que está trazando, le va a ir muy mal, no solo a él, sino a su carrera política. Y por el otro lado, creo que nosotros debemos seguir defendiendo estas libertades, porque no son ganadas de una vez y para siempre, se tienen que conquistar día a día. Y, por ejemplo, bueno, estas recomendaciones, ¿qué relevancia tienen en el proceso legal que aún Bueno, mucha de la evidencia que logró obtener la comisión no pudimos lograrla nosotros por otros medios. Va a ser incorporada en algunos de los casos a las audiencias que están en esta etapa ya de conclusión de los 13 procesos. Brian Reyes está en una apelación, fue sentenciado a 2 años, y sobre todo, para el grupo de los 100, buscaremos que toda la parte de reparación integral del daño sea por quienes quieran, que los vamos a animar a que así sea ejercida, ¿no? Y bueno, también igual a manera de conclusión, un poco nos podrías... Bueno, fue una experiencia fuerte, fuerte en todos los aspectos. Coincido con Jesús, ahorita es un buen momento para que en esta ciudad, que se ha caracterizado los últimos años, las últimas décadas, por el avance y la progresividad en algunos derechos, de poder atender algo tan básico y tan fundamental como es pasar e ir avanzando de esta figura del orden hacia un escenario donde se puede ejercer plenamente la ciudadanía. Para la Comisión esto es importantísimo. La Ciudad de México, por su propia naturaleza, por su historia, es un centro de manifestación, de expresión. Por tanto, debemos y estamos obligados a cuidar que esos derechos se ejerzan de la mejor manera. ¿Y para qué? Para esto que se necesita, que tengamos cuerpos policíacos, instituciones profesionales y con una perspectiva de derechos humanos, que sepan cómo actuar, qué hacer en ese momento. Para eso están creadas las instituciones del Estado, para actuar en situaciones críticas como la que pasó acá el 1 de diciembre. Entonces, es una pauta también para la sociedad civil, para los movimientos, el seguir impulsando, es lo que quiere la Comisión, y en gran medida nuestra recomendación también es parte de reivindicar a las víctimas. Exacto. Hacer público qué pasó, la sociedad debía saber qué pasó, que no eran vándalos los que estaban en la cárcel, que no eran terroristas, como se les quiso o se les trató de estigmatizar. Sí. Y bueno, al respecto igual, ¿cuál es la postura ahorita del COJUT respecto a estas recomendaciones y pues qué pasaría, o sea, qué sigue después de este proceso? Pues a nosotros nos queda muy claro que el contexto es bastante difícil, no solamente a nivel local, sino a nivel federal. La protesta social de verdad está siendo criminalizada y quienes son activistas pues también son perseguidos en muchas partes. Y sí, en efecto, los órganos del Estado están para mantener el orden, pero ¿qué pasa cuando estos invaden esferas que no les competen? Que es lo que está sucediendo no claramente con el protocolo, por ejemplo. Pues que el papel que la sociedad debe desempeñar es volver a encarrilar
estas ovejas descarriadas Ujú. y ponerlos en la senda de la legalidad, porque es muy claro que el Estado de Derecho que ellos se supone mantienen no existe por culpa de ellos mismos. Ujú. Y también cómo se está pensando esta idea de orden, ¿no? O sea, porque no es como, es a partir de la violencia y a partir de generar protocolos que van a permitir esa violencia, ¿no? Que yo creo que también un punto que se... Es un orden para el orden, Es- ese es el tema, no un orden para ejercicio de derechos. Ujú. Sí, se está dejando de fuera mucho la perspectiva de derechos humanos y el principio pro persona. Creo que es algo que también se debe atender. Sí, es como esta idea de que de las armas va a venir la paz, ¿no? Es algo que verdaderamente siempre ha confundido, ¿no? Yo creo que debe haber un respeto, un espacio público con reglas de convivencia, pero lo que pasó en Boston, por ejemplo, va a traer que ahora en la calle seguramente te estén revisando. Entonces, pensemos eso es más libertad, más armas, más seguridad, más policías, libertad. Eso es lo que yo diría. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues, aquí está el espacio abierto para Gracias. cuando quieran volver a venir a abordar un tema igual, o sea, darle seguimiento también a este proceso de las recomendaciones, porque pues todavía tienen 8 días, ¿no? Así es. Para ver si las aceptan o no. Habría que extender la invitación a que nos ayuden con su firma. Hay un espacio en change.org, /1DMX, precisamente para que instar al gobierno del Distrito Federal a que acepte la recomendación de la comisión. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros terminamos, pero sigue el programa de Lulu Barrera, de Luchadoras, así que no se vayan. Muchas gracias por acompañarnos.